Primera de Juan, capítulo 5. El día de hoy vamos a estar mirando desde el versículo 18 hasta el 20. ¿Ya lo tenemos? Bien, vamos a darle entonces observación al texto, a la palabra de Dios. Dice así: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor y Dios, por este día en el cual podemos acercarnos confiadamente ante ti, venir ante tu trono de gracia, sabiendo, Señor, que podemos alcanzar gracia para el oportuno socorro. Señor, es un privilegio muy grande poder acercarnos por medio de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Gracias, Dios, porque fue maravillosa y perfecta la obra de nuestro Salvador allí en la cruz. Por donde quiera que se mire, Señor, fue una obra gloriosa y excelsa, que solamente tú la podías hacer. Gracias, Señor, porque nosotros no podíamos hacer nada, no merecíamos nada, pero tú, Señor, por tu misericordia y por tu infinita bondad, Señor, decidiste salvarnos para la gloria de tu santo nombre. Señor, ahora te pedimos que nos ayudes a tener entendimiento de tu bendita palabra en este día, que podamos, Señor, atesorarla en nuestros corazones, guardarla para no pecar contra ti, Señor. Como dijo el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Señor, que por medio de esta palabra, Señor, podamos vivir como es digno de ti, andar como hijos santos y obedientes, Señor, como hijos amados tuyos. Padre, te pedimos, Señor, que tu Espíritu nos guíe en este momento en toda verdad y que podamos, Señor, entender esta preciosa palabra que tú nos quieres dar el día de hoy, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Bien, en el contexto hablábamos del pecado. Si lo recuerdan, estábamos hablando acerca del pecado y decíamos que Juan dice que hay pecados por los cuales yo digo que no se pida. Entonces, aclarábamos que ese se pida allí no significa que no se eleve intercesión o petición, sino lo que Juan está diciendo es que esa palabra pida significa que no se busquen detalles, ¿sí? Hay pecados por los cuales no se deben pedir detalles. ¿Por qué? Porque, pues obviamente, eso es algo que no nos corresponde a nosotros. Si Dios juzga a alguien dándole la muerte, si Dios juzga algún pecado con la muerte de la persona, eso es algo que a nosotros no nos corresponde. Nosotros no estamos llamados a calificar los pecados y a decir estos son más graves que estos y estos sí ofenden a Dios y estos no, porque sabemos que todos los pecados son ofensivos para Dios. Entonces, lo que Juan nos estaba diciendo en el contexto también es que debemos orar. A esa fue la conclusión que llegamos, que debemos orar, que debemos pedir y debemos pedir conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Mientras el apóstol concluye su carta bajo la dirección del Espíritu Santo, continúa tratando de remover toda duda del corazón y de la mente del creyente.
Así que nuevamente va a tocar un par de temas críticos para afirmar nuestra confianza y nuestra fe. Y esto es lo que vamos a ver durante estos versículos que acabamos de observar. En estos pasajes Juan nos da al menos 5 garantías. 5 garantías que cada uno de nosotros puede saber con seguridad. De modo que podemos subrayar en nuestras Biblias la palabra sabemos. La va a encontrar usted en el versículo 18, en el versículo 19 y en el versículo 20. Sabemos. Sabemos que esto es verdad. Lo sabemos y lo sabemos. ¿Usted lo sabe? Hay algunos que conocen este versículo, que lo han aprendido, lo han memorizado. ¿Hay alguien que lo sepa? Tarea. Para el próximo domingo vamos a preguntarlo y vamos a tener un premio para el que lo diga correctamente. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. He titulado esta enseñanza Unas cosas ciertas. Unas cosas ciertas. Y lo primero que sabemos es que el creyente no vive para pecar. El creyente no vive para pecar. Todo aquel que ha recibido su nacimiento de Dios no vive pecando deliberadamente. Eso es lo que significa no practica el pecado. Esto no quiere decir que un cristiano no peque nunca. ¿Pecamos? Claro que sí. Claro que sí. Lo que quiere decir es que no es un esclavo del pecado. Un hijo de Dios puede que peque, pero su condición normal es resistir el mal. Tal vez en algunas ocasiones pecamos y fallamos, sí, claro que sí, pero nuestro patrón de vida no es vivir en pecado. Si usted comete un pecado, ¿qué siente como hijo de Dios? Si ha nacido verdaderamente de Dios, ¿qué siente? Dolor, tristeza por haberle fallado a Dios, arrepentimiento, angustia, contrición. Pero si usted peca y no siente nada, es porque no ha nacido de Dios. Entre más crecemos en la vida cristiana, más nos damos cuenta de cuán pecadores somos. Yo he podido ver a lo largo de la palabra que los grandes siervos de Dios, los grandes hombres de Dios, aún los autores sagrados, ellos reconocen su pecaminosidad, reconocen su culpabilidad, su suciedad delante de Dios, porque es que entre uno más se acerca a un Dios santo, más inmundo se siente. Y si somos sinceros, debemos reconocer que todo pecado nace ¿en dónde? En el corazón. Y la palabra de Dios dice que allí nacen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias y todas esas cosas que realmente contaminan al hombre. Sin embargo, lo que Juan está diciendo es que ninguna persona que ha sido transformada a través del nuevo nacimiento puede continuar pecando como norma de vida. La nueva norma ahora es pecado, confesión y arrepentimiento. ¿Sí? Antes pecaba y no sentía nada, pero ahora si peca es pecado, confesión y arrepentimiento. Ahora que ha nacido de Dios, el pecar es antinatural a la nueva vida recibida de Dios. En lo que antes se deleitaba y se complacía, ahora se siente incómodo e insatisfecho.
Eso es lo que pasa a alguien que ha nacido de nuevo. Alguien dijo, si puedes pecar sin lamentar amargamente, eres heredero del infierno. Si usted peca y no siente nada, no lo lamenta, es porque tristemente es un heredero del infierno. La marca distintiva del creyente es que busca vivir una vida recta y agradable al Señor. Pues nuestro mayor gozo en esta vida debe ser el de agradar a Cristo. Si usted ha nacido de Dios, usted quiere vivir para Él y usted quiere agradarle en todo. Eso es lo que va a buscar. Y también nuestra tristeza más grande es pecar contra Él. Entonces nuestro mayor gozo como creyentes es agradar al Señor, pero también nuestra tristeza más grande es ofenderle, es fallarle. El apóstol Pablo escribió en su segunda carta a los Corintios, la ambición de mi vida es serle agradable a Cristo. ¿Esa también será la ambición de su vida? Podemos preguntarnos a manera práctica cada uno de nosotros, ¿esa también será la ambición de mi vida? ¿Serle agradable al Señor? De modo que pecar contra Él debe ser para nosotros doloroso, motivo de tristeza y de quebranto. Nunca ha de ser lo contrario. Un predicador dijo, lo peor que le puede pasar al hombre es que cometa un pecado y continúe feliz. Eso es lo peor, porque si comete un pecado y continúa en él y continúa disfrutándolo y lo sigue haciendo, ¿qué demuestra? Que su vida está consumida en el pecado y así tal vez seguramente morirá. Así que el cristiano es un ser humano que aunque peca algunas veces, nunca podrá experimentar la derrota total y moral que experimenta el incrédulo, el impío, el pagano. Séneca, un filósofo del pasado, dijo que las personas odiaban sus pecados, pero que no podían desprenderse de ellos. Usted vaya y pregúntele a una persona que lleva 30 años sumida en las drogas, a ver qué le dice acerca de eso. Hable con una persona que ande por la calle consumiendo vicio y pregúntele acerca de lo que hace. ¿Y qué le va a decir? Esto es horrible, esto es un infierno, esto no es vida. ¿Sí? Yo he tenido la oportunidad de hablar con muchos de ellos, dicen esto es lo peor, esto es el infierno mismo. Lo odio, lo detesto, lo aborrezco, pero no lo puedo dejar. No lo puedo dejar. Mientras que el cristiano, el Hijo de Dios, sí lo puede hacer por la fuerza que Cristo le provee. ¿Sí? El cristiano tiene el poder para decir no. ¿Que vamos a pecar? No, no lo hago porque no quiero desagradar a mi Dios. Entonces, si alguno practica el pecado es porque no ha nacido de Dios. Y si alguno verdaderamente ha nacido de Dios, entonces no practica el pecado. Nadie que ha nacido de Dios practica habitualmente el pecado. Esa es la primera certeza que Juan nos está dando aquí. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Si alguien vive en pecado, si alguien practica el pecado, peca deliberadamente y no siente nada, es porque sencillamente no ha conocido a Dios. Aunque diga que sí lo ha hecho. Aunque con su boca confiese lo contrario, con sus hechos lo niega. La segunda certeza que Juan nos presenta es que Jesucristo guarda al creyente. Dice, aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y esta es una referencia a nuestro Señor Jesucristo. La palabra que el apóstol emplea significa literalmente ponerse o pararse en guardia. De manera que
Cristo está como un soldado, guardián y vigilante de aquellos que han nacido de Dios. Él les guarda. Nada puede suceder sin que primero pase por nuestro gran guardián. Robert Murray McCheyne dijo lo siguiente: si pudiera escuchar a Cristo orando por mí en la habitación de al lado, no temería ni a 1.000.000 de enemigos. Imagínense que pudiésemos escuchar la intercesión de Cristo por nosotros, lo que Él está pidiendo, lo que Él está haciendo por nosotros. No habría ningún temor, ninguna duda, todo se disiparía. Es verdad que el cristiano tiene un enemigo activo, pero también tiene un guardián vigilante. Aunque Satanás puede perseguir, tentar, probar al creyente, Jesús protege a los suyos y pone límites a la influencia y al poder del enemigo. Ser guardados por el mismo Señor, ese es nuestro privilegio. Aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Aunque estemos rodeados de maldad por todas partes, el poder de Dios es lo que nos mantiene para la salvación eterna. Es Dios el que nos mantiene. Es con su fuerza y es por su gracia. Si se tratase de nosotros, seguramente, ¿qué ocurriría? Dijo alguien, si la salvación consistiese en que Dios nos dijera, agárrese de aquí y sosténgase hasta donde pueda, estaríamos perdidos, completamente perdidos. Pero la salvación es que Dios nos pone a salvo, estamos en la mano del Padre, como lo veíamos en el estudio de Juan, estamos en la mano del Padre, pero también estamos en la mano del Hijo. ¿Sí? Estamos doblemente asegurados y protegidos. De allí nadie nos podrá quitar, de allí nada nos podrá dañar. Por eso dice el Señor, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Algunos comentaristas han llegado a la conclusión errónea de que el texto dice que el que es nacido de Dios se guarda a sí mismo. Por lo que está hablando de que aquel que ha nacido de Dios, y aquí habla el que fue engendrado por Dios, entonces dicen que el cristiano se puede guardar a sí mismo. ¿Qué opinan de esa interpretación? Errada, ¿no? Entonces el texto diría de la siguiente forma: aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Entonces no estaría hablando de uno en específico, sino el que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues entonces diría él mismo se guarda. ¿Sí? Él mismo se guarda, pero no dice eso el pasaje, dice aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y el que fue engendrado por Dios es Cristo nuestro Señor. Entonces es Cristo quien nos guarda, es Cristo quien nos protege. El diablo no puede tocar a aquellos a quienes Jesucristo guarda. De eso podemos tener completa seguridad. Esa es la tercera certeza. Por eso dice el pasaje, el maligno no le toca. La idea que da la palabra en el idioma original lleva la idea de agarrar o sujetar con las manos. O sea, lo que significa es que lo sujeta, lo agarra, lo coge con las manos. Las garras de Satanás nunca volverán a sujetar a un alma redimida. ¿Por qué? Porque Cristo le guarda. Porque Cristo le guarda. El maligno tendría que vencer a Cristo para poder recuperar el control, pero nunca lo logrará. En muchas iglesias que se autodenominan cristianas, están todo el tiempo hablando del demonio. ¿Sí se han dado cuenta? Que hoy en día muchas iglesias que se hacen llamar cristianas hablan del demonio y ven al demonio por todas partes.
Lo ven en todo lado. Lo ven en la sopa de letras que se toman. ¿Sí? Lo ven en la gaseosa, lo ven en la esquina, lo ven en un lado, lo ven en lo otro. Pero ellos están pasando por alto este texto, este pasaje de la Escritura, que dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, esos grupos están pasando por alto esta Escritura. Cristo se mantiene vigilante y victorioso hasta el fin. No hay forma de que un alma pueda escapar del cuidado y la seguridad que tiene en las manos del Señor. Él ha dicho, como ya lo dije: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Toda la humanidad está dividida en dos esferas. Ya lo hemos dicho antes, hay dos familias. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las dos familias que existen? Los hijos de Dios y los hijos del maligno, los hijos del diablo. Los cristianos verdaderos son de Dios, vienen a Él, para Él y por Él, están en Él. Mientras que el resto de la gente, la gran mayoría, está en el poder del maligno, apoyan su causa, y esto corresponde a todos los incrédulos, sin importar su profesión, su posesión o su situación. Todos ellos son hijos del diablo. Versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. La otra seguridad a la cual Juan se refiere tiene que ver con las relaciones familiares. Según el apóstol, existen, como ya lo dije, dos tipos de personas en el mundo: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cada ser humano o bien pertenece a Dios o bien pertenece a Satanás, siguiendo el sistema de maldad, el mundo, que es el dominio de Satanás. Entonces, debido a que el mundo entero, como el sistema de maldad, pertenece a Satanás, ¿qué deben hacer los hijos de Dios? Si Satanás es el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo, que domina y gobierna y dirige, orquesta todo ese sistema organizado de maldad, entonces, ¿cuál debe ser la posición del Hijo de Dios? Evitar siempre la contaminación, no contaminarse. Según una leyenda, un siervo del Señor estaba muy afligido por la caída de un joven cristiano. Llamó a Satanás y le reprochó por haber arruinado a aquel joven tan bueno. Y el diablo le respondió: tu joven bueno estaba pisando un terreno que es mío. Y por eso lo toqué. El único medio para no caer es el de huir de la tentación. No podemos pisar el terreno del diablo, el terreno del enemigo, y creer que vamos a salir ilesos. Si usted pisa el terreno de Satanás, lo más seguro es que allí caiga. Distinguí a un hombre que estaba recién convertido, y él decía que la gente en las cantinas necesitaba que se les predicase el Evangelio. Y es verdad, sí, porque todos necesitan del Evangelio. Pero entonces él se iba para las cantinas con sus antiguos amigos, y mientras ellos tomaban cerveza, él tomaba gaseosa. Y entonces el hombre decía: no, pues yo ahí voy tomando gaseosa y lo que pueda les voy hablando. Pero en la medida en que empezaba a calentarse el ambiente y la presión, de pronto aceptaba una, aceptaba dos, aceptaba tres, y cuando se daba cuenta ya estaba, como decimos coloquialmente, en una hinchera horrible. Y allí terminaba el testimonio del hermanito, siendo el Evangelio de Cristo pisoteado y blasfemado entre los incrédulos. Allí terminaba su testimonio. Era el burlesco y el hazmerreír de esos impíos. Entonces,
Obviamente, si nos metemos en el terreno de Satanás, no vamos a poder hacer algo para la gloria de Dios. El terreno de Satanás es de Satanás y nosotros debemos andar en luz, como dice la palabra. El demonio es la base, el sostén y el inspirador de todos los criterios y los goces mundanos, de modo que las personas o bien son salvas o están perdidas. No hay términos medios. Lo que Juan está diciendo acá es que no hay puntos medios. O pertenecemos a la familia de Dios o pertenecemos al dominio del maligno. Entonces las personas que no conocen a Dios se encuentran en la usurpadora y manipuladora mano del diablo, movidos como marionetas que se mueven en su perniciosa y dañina voluntad, convirtiéndoles en seres malignos y viciosos, dignos representantes de Él. Y allí se encuentran sumergidos en una evidente impotencia. No pueden hacer nada, no pueden salir de ahí. Si Cristo no les saca, si Cristo no les salva y no les rescata, ellos no pueden hacer nada. Están ahí, como ya lo dije, como marionetas, movidos por el diablo. Todo el sistema del mundo y los incrédulos están bajo el poder y la influencia de Satanás, bajo el dominio del enemigo. Y esto es una realidad espantosa y terrible. Aunque el incrédulo aparentemente celebra su libertad y dice, me voy para una tienda, me voy para una cantina, me tomo 60 cervezas y soy un hombre libre. ¿Sí? Usted le dice, bueno, si es tan libre, entonces no lo haga. No lo puedo dejar de hacer. Entonces eso no es libertad, es esclavitud. Eso es esclavitud. Cuando en realidad es seducido, dirigido y dominado por la serpiente antigua que se enrolla alrededor de su corazón para destruirlo. En el idioma original, el verbo estar literalmente significa reclinarse. Y la palabra que Juan emplea aquí es la idea de un niño recostado sobre las rodillas de su padre. Al decir que el mundo está bajo el maligno, Juan está diciendo que el mundo está sobre las rodillas ¿de quién? De Satanás, del maligno, sobre la falda del maligno. Es por eso que como conocedores de la verdad necesitamos advertirle a las personas del grave peligro en que se encuentran. Necesitamos decirles, necesitamos advertirles. Una familia salió a disfrutar un día de campo y ellos fueron al bosque y de pronto encontraron un sitio agradable y decidieron allí estar un tiempo. Tendieron sus cosas, hicieron su picnic y se tomaron unas fotos. Cuando llegaron a casa se dieron cuenta, empezaron a mirar las fotos y se dieron cuenta que sobre aquel árbol que ellos habían estado tomándose esas fotos había un jaguar. Imagínense el peligro en el que habían estado, el terrible peligro en el que se encontraban, y sin embargo ellos estuvieron allí inocentes de toda la situación. Nunca se dieron cuenta sino hasta que después que vieron las fotos. Y es lo mismo que le sucede a muchas personas que van por el mundo y por la vida sin ni siquiera tener presente que un león rugiente los quiere devorar. Mucha gente va por ahí desapercibida y no han entendido el peligro en el que se encuentran sus almas. De modo que nuestro deber, ¿cuál debe ser para con ellos? Alertarles, advertirles, señalarles el camino de salvación. Versículo 20 y termino. Pero sabemos, el último sabemos, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Notemos el triple uso de la palabra verdad. Es uno de los términos favoritos de Juan. También puede ser entendido como auténtico y real. Entonces, si reemplazamos esa palabra verdadero por auténtico y real,
quedaría de la siguiente forma: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es auténtico y real. Y estamos en aquel que es auténtico y real, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios auténtico y real. Este es uno de los versículos más claros en el Nuevo Testamento que confirma y habla de la deidad de nuestro Señor. En cierta ocasión unos hombres hablaban y uno de ellos decía: es que yo no creo que Cristo sea Dios. Le decía: no creo que Cristo sea Dios. Es que si hubiese un versículo en la Biblia que dijese así literalmente que Cristo es Dios, tal vez yo lo creería, pero no lo creo. Pero no había mirado ese versículo, no lo conocía. Y entonces un hermano abrió su Biblia y le mostró este pasaje. Le dice: mire, ahí está claramente. Ahí dice que Cristo es el Dios verdadero. Cristo es el Dios verdadero. La declaración que Cristo es el Dios verdadero no dejará duda alguna en cuanto a su esencia, a su naturaleza y a su divinidad. Hubo un teólogo en los primeros siglos llamado Arrio. ¿Saben quién es el padre de quién es padre este teólogo de los primeros siglos llamado Arrio? De los testigos de Jehová. Ellos siguen la doctrina de Arrio. Y Arrio fue el primer teólogo en decir que Cristo no era Dios, que Él no era Dios, que era el Hijo de Dios, pero que no era Dios. Y también hubo otro hombre llamado Atanasio, en esa misma época, que luchó contra él y lo confrontó. Y Atanasio defendía la divinidad de Cristo y lo hacía por medio de este pasaje. Finalmente, Arrio fue considerado un hereje. Perdió. Y él fue considerado un hereje. Y Atanasio venció por medio de la palabra. Demostró que Cristo es completamente Dios. Entonces, mis hermanos, aquí tenemos un versículo muy importante que nos dice que Cristo es Dios. No podemos creer nada más ni nada menos que esto. Tal vez algunos digan: no, pero es que eso es mucho. Bueno, si le parece mucho, pues entonces no lo acepte, pero de eso depende su salvación. Creer que Jesús es el Hijo de Dios es creer que Él es Dios mismo, el Dios hecho hombre. No es ni más ni menos. Hace poco hablaba con unas testigas y les decía esto, decía: ustedes no creen en Cristo. ¿De cuál reino hablan? ¿Sí? Es absurdo que hablen un reino si el reino es de Cristo, ¿sí? Pero si se dice que Cristo no es Dios, entonces ¿de cuál reino hablan? Es absurdo lo que hacen. Jesús es el Dios verdadero, gústele a quien le guste y recíbalo el que lo reciba. Él es verdadero Dios. Todavía encontramos a muchos herejes que son los gnósticos modernos. Ellos dicen que Jesús no es Dios y hay muchas sectas en la actualidad. Hay muchas sectas en la actualidad que niegan la divinidad del Señor. Los mesiánicos, los testigos de Jehová, los gnósticos modernos, muchas sectas todavía que dicen que no, que Cristo no es Dios. Cuando creemos en Cristo tenemos vida eterna, pero cuando no lo hacemos, ¿qué queda? Nada, solamente la muerte y la condenación, el juicio y la perdición eterna, además de una vida a merced del maligno. Con Cristo hay gozo y vida eterna, pues viviremos para siempre con Él. En sus manos estamos para siempre asegurados, como ya lo dije. Nuestro Señor nos guía y nos guarda. Él nos protege y nos libra de todo mal. Ningún Dios con minúscula puede darle la vida y el gozo eterno. Solamente el único Dios real y verdadero. El Dios auténtico que es Jesucristo. Con estas palabras, Juan busca eliminar
nuestras dudas y nuestros miedos. Son palabras confortantes, son palabras de ánimo, porque podemos saber con plena seguridad, con completa y absoluta confianza, que no solo conocemos al Dios vivo y real, al Dios auténtico, sino que además estaremos para siempre y estamos protegidos en su mano omnipotente. Esa es la esperanza que el apóstol nos da aquí, finalizando esta hermosa carta. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Este es a Jesucristo, el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Ha conocido usted a Cristo? ¿Ha tenido ese entendimiento? Si tiene a Cristo, ya tiene la vida. Si tiene al Señor, ya tiene la vida. Si no lo tiene, es momento de que le busque, de que le mire a Él por la fe y de que se convierta y se arrepienta. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias porque en este mundo, Señor, la gente dice que no hay nada cierto. Y la verdad, Señor, se ve como algo relativo. Hay supuestamente muchas verdades, pero tú nos dices, Señor, por tu palabra, que solamente tenemos una verdad, que es tu palabra, la verdad escrita, que nos lleva y nos conduce a Jesucristo, la verdad encarnada, el único camino al Padre, la única verdad y la única vida. Señor, gracias porque todas las Escrituras nos dan testimonio de Él. Y en esta mañana, Señor, veíamos cuán importante es, Señor, el tener el entendimiento de que si estamos contigo, Señor, el maligno no nos puede tocar. Porque tenemos a un guardián vigilante que nos protege y que nos cuida. Tenemos a alguien, Señor, que vela por nosotros todo el tiempo. Y ese eres tú, Señor, aquel que fue engendrado por Dios. Es el que nos está guardando. Señor, gracias porque si no fuese por tu poder, tal vez Satanás nos cogería, Señor, y nos arrastraría y nos mataría, nos despedazaría seguramente, porque Él es más fuerte que nosotros. Pero, Señor, tú eres más fuerte que Él, de manera que Él no puede tocar a ninguno de los que tú has salvado. Señor, gracias porque tenemos una cobertura espiritual. Esto sí es verdadera cobertura espiritual, la que tenemos en Jesucristo. Señor, el maligno no nos puede dañar. Tal vez nos podrá tentar, tal vez nos podrá inducir al pecado. Tal vez, Señor, si le damos puerta, Señor, seguramente querrá hacernos caer y tropezar. Pero, Señor, gracias porque es por tu poder y es por tu fuerza, Señor, que somos sostenidos y guardados para salvación eterna. Señor, te damos muchas gracias por esta palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a atesorarla en nuestros corazones y que nos des entendimiento, Señor, para aprender de memoria, Señor, y tener presente estos versículos, Señor, que son de gran certeza y de gran confianza para nosotros en este mundo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.